Saludos señores, ¿qué tal? Buenos días RD por Luna TV, Canal 53. Un servidor José Alfredo Espinal estará aquí con todos ustedes hasta las 9 de la mañana, como siempre llevándoles las más importantes informaciones, los comentarios, el análisis del día a día. Hoy es martes, ya martes 25 de abril del año 2023. Agradecido de Papá Dios porque nos permite estar aquí. Cada día que tenemos la oportunidad de respirar, de levantarnos, pues hay que agradecerle a Dios porque no todos pueden decir lo mismo. Miren señores, ayer era un día que se estaba llevando a cabo en la zona del Cibao un paro, conocido como el paro regional del Cibao, en las 14 provincias del Cibao, donde los grupos populares, una coalición de organizaciones sociales y populares, pues reclama con todo su derecho, pues le hace algunos reclamos al gobierno que según ellos pues tiene algunas deudas sociales y ellos pues quisieron ayer hacerse sentir y constitucionalmente ellos tienen el derecho de hacerlo. A veces lo hacen de una manera caótica, con desórdenes, a veces no tanto, pero bien, se hace. Ayer se hizo entonces este paro regional y de acuerdo a los reportes, no sé a qué se le puede llamar exitoso a un paro, tampoco sé a qué se le puede llamar fracaso, porque eso va a depender de qué lado estemos. Si estamos en el lado opuesto al gobierno, el paro fue un éxito. Si estamos del lado del gobierno o del lado de la paz, de la tranquilidad, o del lado de las cosas, es mejor un diálogo que ir a la protesta, pues entonces lo llamaremos de otra manera. Pero sin duda alguna que cuando hay una protesta, yo siempre he dicho que quiera usted o no admitirlo, siempre trae sus efectos. O sea, tiene efectos negativos, de reflexión o como usted quiera llamarle. En el caso de ayer, como ustedes pudieron notar, por lo menos lo que vivimos en esta zona de la región norte o Cibao, nos dimos cuenta realmente qué pasó. Incluso hay pueblos de esta región que no se enteró que había un paro. Aquí hay pueblos, por ejemplo, como en Dajabón, como en Puerto Plata, y creo que también en Valverde, que la gente ni se dio por enterado. Y si lo supo, no le hizo caso. Me refiero a tres provincias de esta región, Puerto Plata, Dajabón y Valverde, en este caso del municipio cabecera, que es Mao. Por ejemplo, en Mao se suspendieron las docencias. La ADP mandó a que no se fuera a la clase, y yo creo que está bien. En Montecristi pasó igual. En Montecristi no, en Montecristi hubo docencia. El tránsito y el comercio funcionó normal, por igual en Dajabón. Sin embargo, en Valverde, Mao, Valverde, ahí se suspendió la docencia, igualmente que en Santiago Rodríguez, aunque algunos negocios tampoco abrieron sus puertas. En Puerto Plata, ahí pues no hubo nada de protesta, nada, en todo el sentido de la palabra, de acuerdo a los reportes que tenemos. Sin embargo, sabemos ya, como es una tradición, en lugares como Navarrete, Licey al Medio, San Francisco de Macorís, Bonao, Salcedo, siempre pasan algunas cosas. Por ejemplo, en San Francisco hubo un herido, ese reporte que tenemos, un joven creo que de 30 años, resultó herido, que se dijo al principio que fue un intercambio de disparos con agentes policiales, pero después se dijo que no, que le estaba participando en una actividad con motivo, porque ayer era un día histórico, sin embargo eso pasó desapercibido por el paro que hubo, que es la gesta del 24 o la Revolución de Abril, como se conoce, del 24 de abril de 1965.
Y ayer, entonces allá en San Francisco, estos líderes sociales y populares que tienen ese pensamiento izquierdista, pues siempre recuerdan a estas figuras que hicieron historia. Entonces se dice que este joven iba a participar de esa actividad y la policía pues le disparó. Por suerte no perdió la vida, fue en una pierna y luego fue trasladado a un centro de salud donde se está recuperando. Esa es la información que hay. Fue el único caso así como que tenga que ver con el ser humano directamente, con la salud, con la vida, que se produjo, por lo menos hasta ahora es el informe que tenemos. Después en Licea al Medio, otra vez se dice que hubo saqueo. Aprovechan algunos individuos estas manifestaciones que no tienen nada que ver con lo que están llamando al paro, convocando al paro. A veces también las autoridades, como una manera de quizás de quitarle el sentido, no ahora, eso es una práctica vieja, de quitarle el sentido al paro, pues acusan a estos vándalos que hacen esto de estar vinculados a los movimientos populares, que no es así el 100%. En Bellavista pasó lo mismo, creo que robaron en una farmacia, aquí cerca de nosotros, y así sucesivamente. Ahora bien, muchas veces las personas, ciudadanos, sin querer, apoyan la manifestación. ¿Por qué digo esto sin querer? Porque mucha gente no está de acuerdo con la protesta, en el sentido de que frenar el país, la economía y todo eso, en busca de algo que se puede hacer a través del diálogo. Yo creo que sí, ya esos métodos de quemar gomas, de lanzar árboles, basura a las calles, ya eso yo creo que no tiene sentido, a mi juicio. La protesta sí tiene sentido. Ahora, hacer desórdenes ya no tiene sentido. Una cosa es usted protestar y otra cosa es usted hacer desórdenes, porque aquí se ha querido confundir eso, o decir que el éxito de algo es porque yo causé más caos que otro, y ese no es el sentido. Hemos visto aquí la Marcha Verde en su momento, hemos visto aquí muchos jóvenes que han protestado en Santo Domingo, en Santiago, cuando hacen manifestaciones, grandes manifestaciones, donde acuden cientos, miles de personas, solamente hasta colocándose un paño negro en el rostro, qué sé yo, una cinta negra en el brazo, incluso hasta encadenándose. Eso a veces llama más la atención que quemar un par de gomas. Y usted no está alterando el orden público. Porque a veces nosotros, queriendo buscar, pues, o en base a que tenemos el derecho de protestar, entonces le quitamos el derecho a otros a caminar. Es decir, yo constitucionalmente tengo un derecho a protestar. La Constitución a mí me lo permite. Ahora, la Constitución me dice a mí también que la persona tiene derecho a transitar. Entonces usted toma su derecho que le corresponde, pero le quita el derecho a otros. Y cuando usted le quita el derecho a los demás, entonces usted también está violentando, está violando la Constitución de la República. O sea, con eso hay que ser muy cuidadoso. Ahora, he dicho siempre, y lo he reiterado, que las manifestaciones, las protestas son válidas y en muchas de las ocasiones son justas. Y esto hay que ser responsable y hay que ser coherente. Porque aquí hay problemas, aquí hay cosas que las pueden resolver los funcionarios de cada localidad. Que los presidentes muchas veces no lo saben, no se dan cuenta o no se lo dicen. Pero el funcionario que está ahí sí lo sabe, pero muchas veces ese funcionario solamente se encarga a quién puede nombrar o cómo puede beneficiarse de las arcas del Estado. Y eso lo hemos visto siempre y por eso cuando llegan las elecciones, entonces el pueblo le pasa factura. Eso lo hemos visto, siempre lo hemos visto. Entonces,
no hay que pasar por desapercibido. Es decir, como que yo no me enteré que se hizo una protesta. O sea, usted como autoridad, no. Usted sabe que hubo una protesta y usted sabe por qué se está haciendo la protesta. Que no sean justas o que no sea el método o que no sea el momento, ok, está bien. Pero no podemos echar a un lado cuando un sector de la sociedad, sea mínimo, sea grande o mediano, le está llamando la atención. O sea, eso nos sirve para reflexionar de qué debemos mejorar. Yo creo que cuando a un gobierno se le hace una protesta, yo creo que en vez de cuestionar, se debe reflexionar. Porque no ha sido el gobierno del presidente Luis Abinader que se ha estrenado con una protesta. No, yo creo que en esta sociedad dominicana, no ha pasado un gobierno que no haya sido objeto de una protesta, de una huelga general. Que la de ayer no fue una huelga general, sino una manifestación en una región, que fue la región norte Cibao. Entonces, partiendo de eso, nosotros, las autoridades, debemos poner el oído en el corazón del pueblo. Entonces, cuando algo no anda bien o cuando hay una falla en algo, pues hay que ponerle atención. Y los grupos populares, los grupos sociales, que pidan con respeto, pero además que pidan con, como dice una amiga por ahí, con el sentido común. Es decir, usted no puede, un glosario de peticiones, 20, 30 cosas, o sea, pida, solicite al gobierno que tiene el compromiso de hacerlo y el deber de hacerlo, cosas que se puedan resolver y darle el tiempo también. Aquí hay personas que te piden un puente en una comunidad y quiere como que lleven el puente hecho y lo coloquen allí. Aquí hay personas que piden el arreglo de una calle y quieren que cuando ellos amanezcan ya esté asfaltada. Y tampoco puede ser así. Pero también hay personas que te piden cosas ahora, en un gobierno que tiene apenas casi 3 años, porque no lo tiene todavía, le piden cosas a un gobierno que no tiene 3 años, que otros que duraron 20 no lo resolvieron. Entonces, eso es injusto también. O sea, como digo una cosa, también tengo que decir la otra. Y ese va a ser mi discurso, no importa quién esté gobernando, porque hoy gobernará uno, mañana vendrá a gobernar otro. Pero la responsabilidad que yo tengo aquí frente a ustedes es esa. Porque aquí a veces vemos las cosas dependiendo el partido que tú seas. Y eso no puede ser así. Aquí las cosas hay que verlas desde el punto de vista lógico, justo, real. O sea, si ahora yo soy del PRM, entonces yo digo que la protesta la patrocina la oposición. Pero ahorita, entonces, si llega la oposición, dice lo mismo, que la protesta es apoyada por la oposición. Y eso es algo nuevo. Eso no es nuevo. A los gobiernos, la oposición siempre critica al que está en el gobierno, siempre lo va a criticar. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a criticar? Porque quiere subir. O sea, ustedes ven que la oposición siempre dice, no, porque el gobierno debería hacer esto. Ellos lo dicen para que el público vea que ellos están haciendo cosas, pero su deseo es que lo siga haciendo mal. El deseo de una oposición irresponsable es que el gobierno de turno, quien esté, lo haga mal. ¿Por qué? Porque es una justificación para ellos subir y vender su propuesta. Ese es el deseo de una oposición irresponsable. Pero ese es el pan nuestro. Lo hizo el PRM en su momento para ganar. Ahora lo está haciendo el PLD para buscar lo que perdió. Llega el PLD, el PRM lo va a atacar. Llega Leonel, lo van a atacar los dos. Es decir, el PRM y el PLD. O sea, la política es esa. Es esa. Y eso lo hemos visto siempre. O sea, por eso que yo ni me mato con este, ni me mato con aquel, ni me mato con el otro. ¿Por qué? Porque todos son los mismos, en ese sentido me refiero.
O sea, en ese sentido. Entonces, ellos tomando vinos, muchas veces hacen encuentros privados y se reúnen entre todos se reúnen. Entre lo que ustedes matándose en los medios, están todos tras bastidores, como decimos aquí en la televisión, juntos, tomando vinos y hablando. ¿Y qué? ¿Y ahora? ¿Con qué tú vienes? Nos vemos con esto. No, pues ya tú sabes. Todo eso hacen los políticos. Todo eso lo hacen, pero a través de los medios quieren vender otra cosa. Quieren vender una oposición, quieren vender una guerra. ¿O usted no recuerda la lucha entre Jack Veneno y Relámpago Hernández? Esa es la misma lucha que hay en la política. Eran compadres para colmo. Que en paz descansen porque fallecieron los dos. Así mismo son los políticos, una guerra campal, mediática, y por debajo. ¿O usted no vieron hace días a Luis Abinader y a Leonel Fernández? ¿Cómo estaban ellos? Hace como, qué sé yo, una semana. De abrazos y risas. Los dos, Leonel y Abinader. Y entonces, vamos a una pausa comercial. A la primera pausa comercial, señor director, regresamos con más información luego de este largo entremés del paro que hubo en el día de ayer. Ya regresamos.